la primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia. Probablemente este es el paso más importante que se ha dado en toda nuestra democracia para empezar a garantizar el derecho constitucional a la vivienda en el conjunto de nuestro país. Bueno, pues señora Belarra, ¿qué quiere que le diga? La verdad que no sé muy bien por dónde empezar. Primera ley de la vivienda. ¿Ha oído hablar de la Constitución española? Posiblemente no, ¿verdad? Ni lo de Constitución le gusta, ni lo de española. Bueno, pues ahí vienen recogidos los derechos básicos de la vivienda, ¿vale? Es decir, claro que tenemos infinidad de normas que afectan a la vivienda. Hay una cosa que sí que es innovador en lo suyo, es la primera vez que hay una norma que va en contra de la vivienda. Por cierto, señora mía, simplemente para que lo sepa, y hablaremos dentro de un año, va a ser la norma que más viviendas quite a la gente de capa media y media baja. La que más viviendas quite, porque la gente va a salir huyendo del mercado de alquiler. Y cuando sales huyendo del mercado de alquiler, los propietarios, va y resulta que no hay viviendas. Y si no hay viviendas, ¿qué vivienda se garantiza? ¿Me lo explica usted? O claro, seguimos con el mantra comunista, ¿verdad? Bueno, yo simplemente una cuestión. Artículo 33 de la Constitución española. Lo digo porque vamos a la esencia. Es que esto de los comunistas empiezan quitándote, pues para empezar te borran la historia. Luego te empiezan a quitar libertades. No puedes comer lo que quieras, no puedes utilizar el coche y evidentemente acaban siempre en lo mismo. Después de borrarte todos los derechos y libertades, lógicamente te habrán borrado el derecho a la propiedad privada. Artículo 33. Se reconoce el derecho a la propiedad privada. Artículo 33, Constitución española, viene del año 78, señora Belarra, ¿vale? Derecho a la propiedad privada. ¿Y qué pone en el 33.3? Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública. Oiga, hagan lo que quieran menos esto. Podrían empezar, por ejemplo, por bajar los impuestos a la vivienda. ¿Qué tal? Porque yo no sé si la gente lo sabe, pero entre un 8 y un 9% de lo que acabas pagando de la vivienda es por recargo fiscal. ¿Qué tal si los quitan? ¿Qué tal si quitan esos impuestos en los que cada vez que te desplazas y tienes que vender una casa para comprar otra y no estás generando ninguna riqueza, te vuelven a destrozar tus ahorros? ¿Qué tal si paramos ya esta historia? ¿O qué tal si sacan suelo público, que lo tienen todo amasados ustedes? Y así, al haber más oferta de suelo, baja el precio. Es decir, tampoco se cumple lo de causa justificada de utilidad pública, porque hay 100.000 mecanismos antes de llegar a esta barbaridad. Y atención, mediante la correspondiente indemnización. ¿Dónde está la indemnización? Porque ustedes vayan a utilizar las viviendas privadas de los caseros, de los propietarios, las vayan a utilizar como si fuesen suyos. ¿Dónde está la indemnización? Ah, que es que ustedes directamente, se cargan la Constitución, la pisotean, la escupen y se quedan tan anchos, ¿verdad? Vamos a ver, en España el 77% del mercado inmobiliario está en manos de propietarios. Es decir, el 77% de la población es propietaria de la vivienda. Por lo tanto, esa sensación que ustedes están queriendo dar de que es que o llegaban ustedes esto no se arreglaba, perdón, el país con más propiedad de vivienda de toda la Unión Europea. Por tanto, no es cierto que el problema fuese tan acuciante y desde luego no de la forma en la que ustedes lo están enfocando. Y segunda cuestión, ustedes lo que están haciendo es robar un derecho de propiedad privada protegido por la Constitución, amparándose en un artículo que está después, que es el artículo 47, que no está dentro de los derechos y libertades. No, está dentro de un capítulo que se llama Principios Rectores de la Política. Es decir, solvéntenlo ustedes, pero no violando artículo 33, que sí está en el capítulo de derechos de la Constitución española. Y ese derecho incluye no solamente a tener la propiedad, sino a que si yo quiero subir el precio de mi alquiler, lo subo. A que si yo quiero mejorar el piso, lo mejoro. A que si lo quiero poner en el mercado de alquiler, lo pongo. A que si lo quiero quitar, lo quito. Y ustedes, señores políticos, no pueden cogérmelo y decirme no, ahora va a ser la subida exclusivamente de un 2%. Y si suben los gastos de comunidad, yo no le permito que lo actualice. Y si usted tiene más gastos por el crédito hipotecario, tampoco le permito que lo actualice. Ustedes no pueden hacer eso, pero que ustedes son comunistas y por tanto lo van a hacer. Y van a pisotear el artículo 33. En España hemos llegado a una auténtica aberración. Te pegas toda la vida ahorrando. Te rebañan un 60 y pico por ciento en impuestos y cuando aún así has conseguido comprar una vivienda y la pones en el mercado de alquiler para que se beneficie a otra familia y evidentemente tú obtengas algo, hasta ahí podíamos llegar, o es que ellos han entrado en política para no obtener nada. Bueno, cuando llegas a esa situación, entonces te cogen y te dicen que se ciscan abiertamente en la Constitución, que te ponen el precio que ellos quieran, que es que estás en una zona tensionada, tensionado el panorama político y que a partir de ese momento que te aguantas, porque has quedado dentro de su red. Mire, señora Belarra, señor Sánchez, todos los que están con semejante barbaridad, se lo digo abiertamente. Si querían una norma que se cargara el instinto de compra de la propiedad privada, de compra de viviendas en España, enhorabuena porque lo han conseguido. Y si querían una norma que destrozara a la gente que necesita una vivienda a un precio asumible, también, porque al reducir el parque de viviendas, reducen la competencia de precio, y al reducir la competencia de precio esto se va a convertir en un horror, y ese horror va a repercutir o se va a ver clarísimamente en una subida de los precios del alquiler. Así que enhorabuena, el que quiera seguir el comunismo, pues que lo siga, pero aquí hasta el destrozo final, y esta es la norma de uno de los grandes pasos hacia ese destrozo final. Empezamos.
Bueno, pues luego vamos a hablar de la ley de la vivienda y del destrozo de la propiedad privada, la enésima. Es que no hay un comunista que no intente acabar metiendo la mano en el bolsillo, en el caso de España, en los pisos. Pero vamos a hablar antes de Marlaska. ¿Qué ocurre con Marlaska? Marlaska sobrevive a todas las crisis, es una cosa maravillosa. Está metido en todos los fregados, pero sobrevive a todas las crisis. Es decir, algo le debe hacer muy valioso para Pedro Sánchez. Pero empezamos a repasar los casos. Caso Tito Berni. Anda relacionado, claro, una persona de Guardia Civil sacado de ahí, trabajando para una fundación del gobierno, responsabilidad en el fondo de supervisión al menos ¿de quién? Marlaska. Vale. Caso Pérez de los Cobos. ¿Quién lo destituye por no dar la información judicial que estaba prohibida? Anda, ¿quién? Marlaska. Bien, vamos bien. Bueno, María Gámez. ¿Quién la nombró? Anda, Marlaska. ¿Quién la quita diciendo que es maravillosa cuando sale toda la información de todo el chapuceo de su familia? Chapuceo muy lucrativo, Marlaska. Caso Cuarteles. ¿Quién tenía que haberlo supervisado? Hombre, Guardia Civil, adjudicaciones del Estado, Marlaska. Bien, va bien, hombre, el hombre. Bueno, el famoso bulo de esa persona que decía que le habían metido en un portal, le habían grabado la palabra maricón en el culo, le habían forzado. ¿Quién fue lanzando el bulo? Marlaska. Las famosas balas con las que decían que estaban amenazando a Pablo Iglesias. Bueno, que se tuvo que archivar todo. ¿Por qué? Porque no había nada. ¿Quién le dio cauce por todos los lados? Carácter mediático, ¿verdad? Marlaska. Oye, parece el dueño del tío vivo y no hacen más que dar vueltas en torno a él, casos de corrupción, pero él sobrevive. Es una cosa maravillosa lo de Marlaska. A lo mejor lo eligieron porque, oye, tiene contactos, ¿verdad? En la capa de magistratura, magistrado, jueces. A lo mejor lo eligieron por esto, ¿no? Bueno, vamos a hablar de todo ello, porque es muy llamativo que una persona tenga esa capacidad de imán de todos los casos de corrupción y nadie lo pone en duda. Qué cosa más curiosa. Pero bueno, vamos a ir con todo ello. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hablaremos de todo esto porque además hemos estado sacando muchísima información de Tito Berni, muchísima información de todo el resto. Miguel Ángel, te lo pregunto directamente. ¿Tú crees que es más valioso por lo que hace o por lo que tapa? Yo creo que por lo que tapa, Carlos. Desde luego, como tú acabas de explicar, es el hilo conductor de todos los grandes escándalos y escándalos de corrupción del gobierno. Y es inexplicable que estamos acabando la legislatura y que el ministro Marlaska no haya sido cesado. ¿Por qué no ha sido cesado? Pues esa es la gran pregunta. ¿Qué sabe o qué utilidad le da a Pedro Sánchez para que este hombre, a pesar de que en todas las quinielas en la anterior crisis de gobierno era el favorito para salir del gobierno, se haya mantenido hasta el final, haya protagonizado tantos escándalos y haya salido pues, de esta forma, ¿no? Impune de momento? Jaime Berenguer, bienvenido. Muchas gracias. Comenzó la legislatura este señor con un informe inventado, luego lo vamos a ver, en el que, bueno, faltas de ortografía por todas partes, en vez de ministerio ponía ministeri de Interior, no sabemos si es que había mutado, si había permeabilizado con Esquerra, o sea, el informe fake no, era informe Teletabi, o sea, era una cosa de cachondeo, dices, de verdad, ni haciéndolo mal adrede haces un informe así de mal, pero comenzó con eso, un ministro del Interior que comenzó falsificando un informe para acusar a ciudadanos de las propias agresiones que habían sufrido en una de las manifestaciones del orgullo gay. Así lo sacó, así fue publicado, por cierto, en el diario El País, que ese día debían tener al corrector, al representante de la ética, lo debían tener de vacaciones. Pero bueno, Jaime Berenguer, ¿cómo puede ser que esta persona haya sobrevivido a todas las crisis de gobierno? ¿Cómo puede ser que esté en el ojo del huracán de todos los casos? ¿Cómo puede ser que sobreviva políticamente? Porque tiene toda la pinta de que si tú sobrevives en ese entorno es porque tienes información de todo ese entorno, sí o sí. Sí, claro, además, aparte de lo que habéis señalado hace un momento, que es que reúne algunas condiciones que le son muy útiles a Pedro Sánchez, es decir, desde un punto de vista funcional, es una persona que resuelve muy bien todos aquellos asuntos que quiera llevar el presidente de gobierno. ¿Define resuelve? Bueno, en fin, que en el fondo es uno de ellos. Es decir, no me gusta mucho tampoco a este tipo de personajes presentarlos como una persona que es una herramienta de una segunda o una tercera persona y que no tiene ninguna responsabilidad. No, en este caso, Marlaska es uno de ellos. De hecho, yo creo que lo que demuestra todo esto es que posiblemente sea la persona de confianza, es decir, el que haga la función de estar en el centro de la rueda de todo lo que gira alrededor. Yo creo que, de hecho, es mucho más de confianza que cualquiera de los vicepresidentes que tiene en estos momentos Sánchez. Y posiblemente, pues yo creo que comparte incluso perfil psicológico con el propio presidente, entre ellos se entienden perfectamente. Él tiene una función de lavar los trapos sucios y esas personas suelen ser mucho más importantes que de lo que nos pueda parecer. De hecho, posiblemente en los grupos sean las personas más importantes. Hay un rumor de que el caso del Seagate lo hereda Ábalos, yo ni lo sé a ciencia cierta, pero me lo contaron, ni lo podré nunca confirmar,
pero que el primer receptor de la llamada fue Marlaska y Marlaska dijo, hombre, esto es mucho mejor que se lo lleve a Ábalos, ¿no? Que es prescindible y que efectivamente le trasladó el mensaje que quien llamó a Ábalos, es el rumor, fue precisamente Marlaska. Le dijo, vete tú, ya si eso, que así si te pillan sales tú pringao, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo algunos de los pasajes. Luego vamos a hablar con Alfredo Perdiguero, uno de los responsables de sindicatos policiales, pero claro, es que es muy llamativo, es que Marlaska ha tenido 2 personas al frente de los principales cuerpos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Al frente de la policía, Pardo Piqueras, implicado en ir y volver de una empresa que no hace más que conseguir contratos, una cosa llamativa. Ha estado imputado, Pardo Piqueras, etcétera, por remodelaciones en la cúpula. La segunda persona clave era María Gámez. Ha tenido que dimitir por lo que es un tufo pestilente a dinero por todas partes en operaciones con la Junta de Andalucía relacionada con los casos ERE de su marido y de 2 cuñados. Pero bueno, vamos a ir repasando. La herencia de Marlaska, prepárense, porque como hay casos por todos los lados rodeándole, parece Bob Esponja absorbiendo en vez de agua casos. Bueno, Marlaska sobre el Tito Berni, atención. En el caso al que usted ha hecho referencia, aquí el Partido Socialista le retiró el acta y le sacó del partido, lo primero. Y el Ministerio del Interior trabaja, colabora y coopera. Este Ministerio del Interior, desde junio de 2018, está devolviendo la dignidad a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Pues menos mal, Tito Berni era uno de los principales diputados en materia fiscal y tenía una trama de evasión, de llevarse el dinero, etcétera, según el sumario, del Partido Socialista. Menos mal que no tenían nada que ver. Y estaba relacionado con una persona que debería haber vigilado, Marlaska, el general Espinosa. Y el general Espinosa trabajaba para una fundación del gobierno. Menos mal que salieron corriendo. Por cierto, el registro de visitas a ese grupo en el Congreso de los Diputados ni está ni se le espera porque ha sido borrado. Menos mal que son éticos. Bueno, vamos con el siguiente caso. Pérez de los Cobos también tiene disculpa. El cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, que en la remodelación del equipo director de la Guardia Civil, de la Secretaría de Estado de Seguridad, ha decidido él mismo y dentro exclusivamente de lo que es el proyecto natural de sustitución del marco de las personas que forman, por así decirlo, el elemento de confianza de cualquier responsable político. Vamos, se lo traduzco, que se lo cargó porque no le pasaba información secreta de la que no podía pasar. Y pretendía que un coronel de la Guardia Civil, responsable de la Policía Judicial, nada más y nada menos que cometiera delitos para él. Vamos a dejarnos de historias y le llamamos por su nombre. Caso María Gámez, también se inventa una disculpa. Ay, Marlaska. María Gámez ha sido, sin duda alguna, la mejor dirigente de la Guardia Civil en los 178 años. Pues menos mal. O sea, está relacionada con un marido que consiguió una serie de contratos que están siendo investigados, está imputado con otros 2 cuñados que consiguieron 1,36 millones. ¿No han conseguido ustedes 1,36 millones de la Junta de Andalucía? Pues sean los mejores y ya está, debe ser porque son muy malos ustedes. Bueno, todo eso relacionado con esta persona, por cierto, que también era responsable del general Espinosa, por cierto, que también debería haber vigilado lo del caso Cuarteles, que les da lo mismo, la mejor, desde el Duque de Ahumada. Venga, vamos con el siguiente, atención a esta historia, caso Cuarteles, llevarse dinero en obras de la Guardia Civil, tampoco es cosa suya. Pero al final de esta sesión, también he de decir, ni todos los trucos de magia habrán sido capaces de hacernos olvidar que el caso Cuarteles es un caso que se dio bajo los gobiernos del Partido Popular y que se trató de ocultar bajo los mismos. Dios bendito. Venga, ya lo voy a hacer breve porque si no, una persona asegura falsamente que le han metido en un portal, que le han marcado la palabra maricón en el culo, luego se descubre que era una práctica consentida, pues de sadomasoquismo, lo que fuera, lo que él quisiera hacer, pero evidentemente no era aquello. Pero le faltó tiempo. ¿A quién? A Marlaska, para salir a acusar a los partidos de la derecha, malvados, malévolos, escuchen. Y hay que trabajar para que esas denuncias afloren, para que se investiguen todas ellas. Nadie pone en duda esas circunstancias. Ahí es donde tenemos que trabajar todos juntos. Me parece que lo demás es banalizar y una auténtica irresponsabilidad. Un ministro de Interior dando información falsa y lo irresponsable era informar de que era falso. Así estamos. Pero bueno, y el último ya por seleccionar hay más, pero bueno, el de las famosas balas con las que se suponía que estaba en peligro de muerte Pablo Iglesias, lo han tenido que archivar porque ni balas ni historias. 26 años de odio. Y ahora que tenemos ese discurso ruin, absolutamente ruin y cobarde del señalamiento, ese discurso, ¿qué es lo que hacen ellos? La equidistancia. Esa equidistancia, esa cobardía de la que hacía María. Porque cuando hay señalamiento de personas, no valen las medias tintas.
No vale la equidistancia, lo dijo ayer Ángel. Hay que hacer la condena en concreto, de unos hechos en concreto, porque si no esa equidistancia nos recuerda a otros fascismos. A otros fascismos. Yo, de verdad... Bueno, Alfredo Perdiguero, ¿cómo estás? Juan Carlos, buenos días, buenas tardes ya. Alfredo, te pregunto, tú llevas ya varios directores de policía, llevas varios ministros, llevas varias etapas de gobierno. Te lo pregunto directamente, ¿habías visto alguna vez una concentración mayor de casos de corrupción, muchos de ellos ya investigados, otros directamente archivados porque es que se los habían inventado para sus fines políticos, todos en torno a una misma persona, a Marlaska? Pero no tantos, ninguno, Carlos. Es decir, hemos visto cómo cuando ha habido algún ministro de Interior que, bueno, pues que ha podido hacer algo oscuro o algo raro o algo, se ha marchado o la han cesado. Con este ministro de Interior, no sé, como tú bien dices, qué protección, hablo de protección tiene, que con todo lo que has contado y con todo lo que se sabe de más, no le pasa nada. Fíjate, tú has contado el bulo del culo. Fuimos desde la policía los que le dijimos que prudencia, desde la policía los que dijimos que mucha mesura en la investigación porque la investigación daba grima y chirriaba. Él fue el que alentó a la gente y él fue el que más incendió a la gente, incluso el miércoles, día de detención de este individuo, él dijo que se iba a detener a los posibles agresores. Fíjate hasta qué punto te puedo contar. Dices con respecto a los mandos de la Guardia Civil, Sánchez Corbí o Pérez de los Cobos. Ha sido responsable él. No le ha pasado absolutamente nada. Y a pesar de que con Pérez de los Cobos hay una resolución judicial. Como bien dices, caso Cuarteles, caso Mediador, caso... No es responsable de nada, de nada. Ahora sí, como dijo el otro día, ha conseguido él que nos haya pagado este gobierno el mayor aumento de la historia de la democracia policialmente. Cuando eso es mentira, hasta eso, porque simplemente lo que ha hecho ha sido cumplir el contrato que firmamos con Zoido en la etapa del PP y cumplir los 2 años que había de prórroga de ese contrato, ya que se hizo la falsa equiparación salarial, pero bueno, la subida salarial en 3 años. Eso sí que se la apunta. El resto, todo el mundo es culpable de todo, Carlos, menos de los que él, por lo menos, podía supervisar. Alfredo, 2 patas principales tiene un ministro en materia de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el ministro del Interior. Una es el director político, le llamo así porque no es un cargo de la policía y por tanto es político. El director político de la policía. El otro cargo es el director, en este caso es directora de la Guardia Civil. Uno de ellos, Pardo Piqueras, ha estado ya imputado por movimientos en la cúpula, por remodelar los mandos de la policía. La otra, María Gámez, ha tenido que salir ya por vergüenza torera, porque es que el caso Santana Motor no es que salpique a su familia, es que es un auténtico chaparrón. Y por cierto, chaparrón de dinero, de millones. Qué curioso, está su marido con la propia sociedad familiar que tenía, con Job Assistant Management, está uno de los cuñados, Manuel Martínez, su marido se llama Juan Carlos, con otra sociedad, está el otro cuñado, oye, qué cosa más maravillosa, tener un talento emprendedor brutal, pero todos los negocios lo hacían con la Junta Andalucía Socialista de los ERE. Por cierto, ella misma, María Gámez, estuvo trabajando por debajo de una persona, Vallejo, que fue consejero y que está condenado a 7 años de prisión por los ERE. Es una cosa muy curiosa, su marido acabó como jefe de gabinete de Zarrías y en estos momentos va y resulta que están incluso investigando si tejió una red de influencias en el propio gobierno de Rodríguez Zapatero. Estas son las personas que merece un país como España para ponerlos al frente de Policía Nacional y Guardia Civil. Mira, tengo claro que no, Carlos. Y es más, a mí esa foto de los 4 generales detrás de la señora Gámez cuando dice que va a dimitir... Patética, Alfredo, patética. Sí, sí. Te puedo asegurar, no hay ningún compañero, ni de verde ni de azul, que sea capaz de justificar la foto y a todo el mundo le da grima. ¿Por qué utiliza los recursos de la Guardia Civil para decir que dimite casualmente el día después de la moción de censura y no antes, como se sabía que antes ya estaba siendo investigada? Pues es como todo, Carlos. Es decir, una directora, yo siempre he dicho, Carlos, fíjate, que bien sabes, que tenemos que ser como la mujer del César, serlo y parecerlo. Y pones como máxima responsable de una institución como es el Cuerpo Hermano de la Guardia Civil a una señora que sabe que está investigada, su familia, ella y su marido, que han comprado 5 pisos. ¿Cómo se le va a escapar a un ministro de Interior que una señora que es directora de la Guardia Civil ha comprado hasta 5 pisos? Algunos pagados en efectivo a tocateja. Y no lo sabe el ministro de Interior realmente. O sea, el máximo responsable de los cuerpos y fuerzas de seguridad no sabe, Carlos, que esa directora general está siendo investigada, ella y su marido, y que ha comprado 5 pisos pagados a tocateja. Mira, Carlos, yo te aseguro que muchas veces cuando, como ha dicho con el tema de Pérez de los Cobos, que quiere saber de una investigación al máximo responsable del PSOE en Madrid
cuando está investigado por el 8M, que pide, aun sabiendo que no se puede contar, le dice que le dé información y cuando no le da, le cesa. ¿Esto es democracia realmente o esto es una dictadura pura y dura y qué es lo que yo quiero y si no te vas fuera? Pues Carlos, yo creo que te digo que no encontrarás en ningún compañero ni de verde ni de azul que te justifique esa foto, que te justifique lo que está pasando y que diga que este ministro de Interior ha hecho algo por el colectivo de Guardia Civil o por el colectivo de Policía Nacional. Porque se llena la boca para decir que somos los mejores, pero luego después, fíjate, en la oposición dijo que iba a hacer equiparación salarial, que firmaría equiparación salarial y hace unos meses la iniciativa legislativa popular que fue al Congreso votaron en contra, tanto Podemos como el PSOE. Si esto es lo que defiende, lo que protege o lo que respalda, votando en contra de que nos equiparen el sueldo a Policía Nacional y Guardia Civil con los Mossos, que baje y se lo vea. Pero que todo lo que tiene detrás, todo lo que arrastra detrás, que estamos investigando tanto unos como otros, y perjudica muy severamente a altos mandos de la Guardia Civil, o a uno puntualmente, o a algún otro más, veremos a ver, y que diga que no es capaz. Y cuando él nombra casualmente, directamente, a la directora general de la Guardia Civil, y que ahora vaya diciendo que es la mejor, la más buena y la más inteligente, y se la quita en medio. Esto es tremendo, Carlos. Alfredo, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. De vuelta, como siempre, Carlos, un placer. Miguel Ángel, no quiero pasar por alto dos cuestiones. Una, Marlaska ha sido el responsable de impulsar una norma, independientemente luego de la tramitación parlamentaria que haya llevado, que pretendía restarle credibilidad a las acusaciones y a las denuncias por parte de la policía, que le restaba capacidad de actuación en la calle, estoy hablando de la Ley de Seguridad Ciudadana, que les obligaba incluso a que si en un ataque callejero, si en una revuelta, si en una cale borroca, cogían a determinada persona y la detenían, la tenían que llevar a comisaría, tomarle declaración rápida y devolverla. Yo no había visto un servicio Amazon Prime de este estilo. Convertían en taxistas a nuestros policías, les quitaban las pelotas de goma, les quitaban mecanismos de protección, etcétera, etcétera, etcétera. Y tampoco quiero pasar por alto otra cuestión, que también te la voy a preguntar a ti, Jaime. La cuestión de que, digo yo, que teniendo en cuenta que ellos son, desde la policía, el ministro, el que tiene la capacidad de interlocución con Marruecos, digo yo que algo sabrá sobre la historia del móvil del presidente. Es decir, dibuja todo un perfil muy sombrío, muy lúgubre, muy extraño de una persona que tiene toda la pinta, Miguel Ángel, de que vale más por lo que está haciendo por los socios. Por cierto, tampoco quiero olvidarme de que ha sido uno de los agilizadores del procedimiento que ha permitido llevar la competencia de prisiones al País Vasco y que en estos momentos ya desde el País Vasco se haya intentado poner en la calle, algunos la audiencia los ha tenido que parar, pero se haya intentado poner en la calle ya 32 etarras. Desde luego, es que Marlaska ha sido un personaje completamente siniestro para España y para los españoles. Y citando lo que acabas de decir, es que es el responsable del acercamiento de todos los etarras al País Vasco, que cada semana conocíamos la noticia de que el etarra sanguinario ha sido, y esto ha sido una constante. Parece que la gente ya pues se va acostumbrando, porque una barbaridad y un escándalo se va tapando con otro, pero es que Marlaska prácticamente cada semana, cada mes ha protagonizado escándalos muy graves, y hay que decir que en el propio, pues entre las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado consideran a Marlaska pues una especie de traidor, ¿no? Porque desde luego no ha defendido los intereses de la policía ni de la Guardia Civil, y hay que decir que este personaje, que es verdad que hace años tenía pues una especie de fama, ¿no? de buen juez y tal, hablando con jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, nos desmienten esta buena fama, nos dicen que todo era infundado y que era todo imagen. Jaime, ¿tú crees que el tema famoso de lo del móvil le hace imprescindible? Lo digo porque uno de los móviles que supuestamente fue hackeado, qué casualidad, fue el de Marlaska. Se supone que previamente se accedió al móvil o se pudo acceder, desde luego al presidencial, al de Margarita Robles, y se hablaba también incluso del de Begoña Gómez. La relación con la policía marroquí al máximo nivel la lleva el ministro. ¿Él sabe algo que le hace imprescindible? Bueno, o sabe algo o está al frente de algo. Quiero decir que tampoco podemos descartar que no sea una relación de coacción, sino que sea realmente una relación de intercambio y que esté metido hasta el cuello en todo lo que esté pasando. De todas maneras, y escuchando a Perdiguero y a Miguel, yo creo que no podemos perder de vista una cuestión que señaló ayer Federico en la presentación de su libro, y es que estamos en un cambio de régimen, es decir, que el cambio de régimen ya se ha producido. ¿Y por qué me refiero en esto? Estamos en un punto donde la sociedad, el mensaje que reciba es que pase lo que pase, no pasa absolutamente nada. Es decir, lo que han producido es un paradigma que se llama de indefensión, donde los ciudadanos ven que nada es un escándalo. ¿Y eso qué es lo que produce? Pues lo que produce es que la gente pierda absolutamente todo el interés. Y esa es la corrosión absoluta de las instituciones. Quiero repasar muy rápido el resultado de algo que a cualquier otra persona, en cualquier otro país, en una democracia, se lo hubiese llevado por delante políticamente.
lo hubiesen tenido que cesar, que destituir sí o sí. Porque quiero que repasemos el resultado de todos los casos que le han rodeado. Atención, el caso Pérez de los Cobos se lo carga por no darle información. Es que hay sentencia en contra del Tribunal Supremo, ha dado lo mismo. Lo tienen ahí amarrado, grapado, clavado a la silla. El caso Familiares de María Gámez, bueno, la ha defendido como la mejor directora de la Guardia Civil. Están imputados los cuñados y el marido. Hablan de un intercambio de sociedades, hablan de 1,36 millones conseguidos sin licitación alguna por parte de la Junta de los ERE. Es que es una ramificación de los ERE. El caso Santana Motor es una ramificación de los ERE. Vale. Caso Cuarteles. Está imputado un teniente general de la Guardia Civil, entre otros, y dice que esto es cosa del pasado. Pero por amor de Dios, que lo tienes ahora. Tú sabrás lo que estás haciendo. El caso Tito Berni, está imputado un general de la Guardia Civil. Aparte de otros, está imputado un general de la Guardia Civil. La Guardia Civil como organigrama depende de él, ¿no te enterabas de nada? Pues estaba en contratos y en dependencia de nómina, dependía del salario de una fundación de tu gobierno. Es curioso que no te enteraras, ¿verdad? El caso de las falsas balas, las balas de Iglesias, de Pablo Iglesias, se archivó y fue él el que lo lanzó. Él fue acusando del clima generado por unos partidos. Está archivado, se lo inventó. Traducido, judicialmente esto significa que se le inventó. El caso del falso marcado, el que decía que le habían marcado la palabra maricón en el culo, también lo fue utilizando. Oye, desmentido rotundo por el propio afectado, por la propia persona que se había dejado marcar en una relación plenamente consentida, etcétera, etcétera. Bueno, y resulta que también lo utilizó. Y quiero que veamos simplemente dos fragmentos que lo retratan desde el inicio hasta el final. Uno de ellos, en uno de los informes, en una de las sentencias, de hecho, de Pérez de los Cobos, se ha visto literalmente lo que es. Este informe, a ver si lo vemos en la siguiente pantalla, habla de por qué lo cesa. Y no tiene ninguna duda en decirlo. Esto es un extracto, Consejo del Poder Judicial, de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el despido de Pérez de los Cobos por Marlaska, y lo dice abiertamente. El cese se justificó por no informar del desarrollo de las investigaciones de la Guardia Civil como Policía Judicial con fines de conocimiento, y así, en alzada se reconoció que el interés y la confianza en el demandante estaba en que informase sobre las incidencias relevantes en torno a las investigaciones, cosa que está prohibida. Y atención a la sentencia, lo que dice: en conclusión, hay un ejercicio desviado de la potestad discrecional de cese, pues el motivo para acordarlo era ilegal. Con una sentencia del Tribunal Supremo diciendo que el ministro del Interior actúa ilegalmente, este señor permanece en el sillón. Pero es que comenzó en su cargo con este bodrio, no sé cómo calificarlo. Esto que están viendo es un informe que se trasladó a la prensa diciendo que Ciudadanos era el responsable de las propias agresiones recibidas por ellos mismos en la manifestación del orgullo gay. Esto no es que lo hayamos metido mal. Esto es que así se envió por parte de ellos. Marlaska aseguraba que esto era un informe de verdad. O sea, parecía, o solamente faltaba haber puesto arriba Barrio Sésamo Viva Spinete. Ministeri y una palabra medio cortada. Dirección sin tilde, General de la Policía sin tilde, Jefatura Superior Policía sin tilde, Unido, Madrid. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Hay erratas por todos los lados. No había firma de ningún responsable, de ningún inspector, de ningún policía. Se lo inventó. Y largó esto a la prensa y lo mandó. Este fue el arranque de su mandato. Así comenzó, así terminó. Y este señor continúa ahí, Miguel Ángel Pérez. Lo más grave es que es juez, Carlos. Es que todo esto totalmente es un escandalazo, pero es que él es juez y su número 2 también es juez. Y entonces nos encontramos eso, ¿no? Nos encontramos que este hombre coacciona a Pérez de los Cobos para que cometa un delito, que es revelación de secretos, porque la juez instructora le dijo que no podía comunicar el desarrollo de las investigaciones, y como Pérez de los Cobos no comete ese delito de revelación de secretos, se lo carga y se queda tan tranquilo. Pero es que encima, Carlos, cuando conocemos la resolución del Supremo que le obliga a volver a readmitir a Pérez de los Cobos, desde Interior, él mismo, su número 2, dicen que aceptarán este fallo y que lo pondrán en marcha pues en términos razonables. ¿Cómo que en términos razonables? Ustedes tienen que acatar la sentencia, como dice el Supremo, no en términos razonables, sino como dice el Supremo, punto. Y como digo, lo más importante, son jueces. Es que es una gravedad tremenda. Miguel Ángel, Jaime, muchísimas gracias. Sí. Nos vamos un momentín, volvemos con el tema de los alquileres. Si esto es grave, pues lo otro va en parejo. Directamente una norma en la que tú te has pagado una vivienda, la pones en el mercado de alquiler, te la controla Belarra o Sánchez, tú no, y te quitan los beneficios o parte de ellos y se quedan tan anchos. Ahora venimos.